No todas las historias ocurren donde deberían. Algunas pasan entre segundos. Otras, en lugares que oficialmente no existen. Registros que no coinciden. Voces sin origen. Sucesos que el sistema prefiere llamar errores. Este no es un canal de respuestas. Es un lugar para las anomalías. Para lo que no encaja, pero ocurrió. Si estas historias os acompañan, recordad suscribirse, porque ayuda más de lo que imagináis. Has entrado en la habitación incorrecta. Y una vez dentro, hay cosas que ya no se pueden desoír. Los vuelos comerciales no son misteriosos. Para quien no se dedica a ello, pueden parecerlo, la turbulencia como peligro, las nubes como ocultamiento, la altitud como riesgo. Desde la cabina, es justo lo contrario. Todo se mide. Todo está mapeado. Cada ruta, cada nivel de vuelo, cada punto de transición existe porque alguien, mucho antes, encontró la forma más segura y eficiente de mantener aluminio en el aire. Cuando llegas a la cabina, el romanticismo se termina. Confías en los procedimientos porque funcionan. Confías en los instrumentos porque no les importa cómo te sientes. Confías en el espacio aéreo porque está regulado al milímetro. Para nosotros, el cielo es un sistema compartido. La mayoría de los vuelos se funden unos con otros hasta parecer idénticos. Rodar. Alinear. Ascender. Navegar. Descender. Aterrizar. El clima se evita o se espera. El tráfico es ruido de fondo. Las emergencias son raras y, cuando ocurren, siguen patrones conocidos. Por eso existe la formación. Por eso existen las listas de verificación. Desde el principio te enseñan a no personalizar las anomalías. Los sistemas fallan. Los humanos cometen errores. Corriges, continúas, lo registras si es necesario. La aviación se basa en una idea simple: nada debería sorprenderte. Durante la mayor parte de mi carrera, así fue. Volé en condiciones que hacen que los pasajeros se agarren a los reposabrazos y juren no volver a subir a un avión, turbulencias severas, relámpagos arrastrándose por el parabrisas, vientos tan fuertes que el aterrizaje parecía un error de cálculo constante. Nada de eso me afectó. Nada de eso me hizo dudar del trabajo. Lo que me afectó fueron los vuelos en los que todo salió bien. Cielos despejados. Tráfico normal. Sistemas nominales. Esos son los que ahora me inquietan. Existe una confianza al volar que es difícil de explicar si no has estado ahí. No adivinas dónde estás. No te preguntas qué hay a tu alrededor. Entre GPS, sistemas inerciales, radar, indicadores de tráfico y comunicación constante con control aéreo, no debería haber nada desconocido en el cielo que te rodea. A eso lo llamamos conciencia situacional, y las cabinas modernas están diseñadas para que sea casi imposible perderla. Sabes dónde estás, quién está arriba, quién abajo, quién cruzará delante en 10 millas y quién llegará en 5 minutos. Los márgenes son estrechos, pero deliberados. Por eso, cuando algo no encaja, resulta más inquietante que cualquier turbulencia. La turbulencia es caótica, pero tiene reglas. Cizalladura, térmicas, ondas de montaña, se pueden señalar causas, explicar, predecir. Me refiero a momentos en los que el cielo parece haberse saltado un paso. Al principio no lo noté. La mayoría de los pilotos no lo harían. Las primeras veces fue fácil descartarlo como ruido administrativo, una marca de tiempo incorrecta, un retraso de datos, alguien en tierra tocando el campo equivocado. La aviación está construida sobre capas de software heredadas durante décadas. Los errores pequeños ocurren. Pero los errores pequeños no se repiten con precisión. No aparecen en sistemas independientes. No persisten tras verificarlos. Y no te dejan la sensación de que algo llegó antes de lo debido. Hay una regla no escrita: no persigas fantasmas. Si conviertes cada irregularidad en algo siniestro, te quemas rápido. Limítate a lo verificable. Tú vuelas el avión. Mantenimiento se ocupa del hardware. Despacho del papeleo. Aún así, hay cosas de las que los pilotos hablan en voz baja. Rutas que algunos días se sienten demasiado cortas.
llamadas que no terminan de sonar bien. Imágenes que desaparecen cuando apartas la vista. No se cuentan como historias. Son anécdotas, dichas con indiferencia y rematadas con un encogimiento de hombros. La aviación atrae a gente práctica. No nos dejamos llevar por el misterio. Por eso me llevó años aceptar que lo que veía no era casualidad. No era clima. No era cansancio. No era coincidencia. El cielo se comporta como esperamos porque asumimos que la distancia es fija, el tiempo lineal y el espacio aéreo constante. Casi siempre lo es. Casi. Los vuelos que voy a describir no implicaron emergencias. No hubo alarmas ni aterrizajes heroicos. Eran vuelos normales que terminaban con datos que no encajaban. Y una vez empiezas a notar ese tipo de cosas, se vuelve difícil ignorar los días en que el cielo parece demasiado eficiente. Demasiado cerca. Incidente 1, la maleta que llegó primero. En ese momento no me pareció importante. Fue una molestia menor, envuelta en un problema que no parecía nuestro. Ya estábamos rodando cuando la tripulación de cabina nos llamó para avisar de que un pasajero tenía una pregunta sobre su equipaje. Nada fuera de lo común. Ocurre a diario. La gente teme que su maleta no haya llegado, confunde números de cinta o asume lo peor antes incluso de abrir la puerta del avión. Indicamos al auxiliar principal que el pasajero se dirigiera al mostrador de equipajes. Respuesta estándar. Apagamos motores, completamos las listas y abrimos puertas. Todo normal. El vuelo había sido corto, con buen tiempo y poco equipaje. Llegamos incluso unos minutos antes, una pequeña victoria que en realidad no cambia nada. Estaba terminando el papeleo cuando la misma azafata volvió a la cabina. Dijo que el pasajero insistía en que su maleta ya lo estaba esperando. Recuerdo sonreír a medias y decir algo como: sería la primera vez. Ella no se rió. Dijo que el pasajero tenía una foto. Eso me hizo levantar la vista. La seguí fuera del avión hasta la pasarela. El pasajero estaba allí, teléfono en mano. Un hombre de mediana edad. Tranquilo. No enfadado. No exaltado. Simplemente confundido. Me mostró una imagen, su maleta, sola, junto a una cinta transportadora. Era inconfundible. Color llamativo. Una esquina desgastada. Una cinta atada al asa. La hora indicaba que la foto se había tomado 10 minutos antes. Asumí que era una imagen antigua. A veces la gente reutiliza fotos para reforzar una queja. No por mala fe, sino por nervios. Luego me enseñó la notificación del sistema de equipajes. Su maleta había sido registrada en destino. Antes de aterrizar. Eso es lo que aún recuerdo con claridad. El manejo de equipaje es complejo, pero no mágico. Una maleta no aparece como llegada hasta que se descarga físicamente, se escanea y se introduce en la cinta. Cada paso queda registrado automáticamente. No depende de que alguien pulse un botón por error. Le pedí que se dirigiera a la zona de recogida mientras consultaba con operaciones en tierra. Nada dramático. Solo diligencia básica. Cuando volví a la cabina, el primer oficial ya estaba al tanto. El personal de rampa estaba igual de desconcertado. Revisamos la cronología. Escaneo de salida, correcto. Carga en el avión en origen, confirmada. Peso y balance, coherentes. Puerta de carga, sellada. Escaneo de llegada, 7 minutos antes del aterrizaje. No segundos. Minutos. Verifiqué el registro de vuelo. La hora de toma estaba bien. No había leído mal. Operaciones asumió un problema de sincronización del sistema. Fue la expresión exacta que usaron. Un desfase entre bases de datos, una publicación anticipada en caché. Era una explicación razonable. Estos sistemas son antiguos, llenos de capas, parcheados durante décadas. Aún así, me molestó más de lo debido. Pregunté si alguna otra maleta del vuelo mostraba el mismo patrón. Ninguna. Solo esa.
Mantenimiento revisó los sellos de la bodega. Todo normal. Despacho revisó la hoja de carga. Normal. El número de etiqueta coincidía con el del pasajero. Sin duplicados. Sin desvíos. La explicación final fue una irregularidad de datos, que en aviación suele significar, no lo sabemos. El pasajero recibió su maleta. Estaba intacta. Sin daños. Sin faltantes. Agradeció y se marchó. Ahí debería haber terminado todo. Pero esa noche, tras otro tramo y ya aparcados, el primer oficial volvió a mencionarlo. Me preguntó si alguna vez había visto algo parecido. Le dije que no. Él tampoco. Lo inquietante no fue la anomalía. Fue lo limpia que había sido. Sin cascada de errores. Sin colapso del sistema. Sin efectos secundarios. Solo un objeto que se había comportado como si la distancia no le afectara. Unas semanas después ocurrió de nuevo. Ruta distinta. Avión distinto. Tripulación distinta. Mismo resultado. Esta vez, Operaciones en Tierra lo detectó incluso antes del aterrizaje. Asumieron que la maleta se había cargado por error en un vuelo anterior. No fue así. El rastreo de la etiqueta confirmó que se cargó en nuestro avión. Las cámaras de rampa lo demostraban. La maleta nunca salió del avión. Y aún así, figuraba como llegada. De nuevo, ninguna otra maleta mostró el mismo comportamiento. De nuevo, se archivó discretamente como error del sistema. Fue entonces cuando empecé a preguntar. No de forma oficial. Durante cafés. En escalas. Como hablan los pilotos cuando no están escribiendo nada. Un capitán de carga me contó que una vez vio un palé marcado como entregado mientras aún sobrevolaban el océano. Se rió al decirlo. Otro mencionó una silla de ruedas que apareció en la puerta antes de que el avión tuviera asignada plataforma. Ninguno presentó informes. Ninguno lo escaló. No afectaba a la operación. Pero todos compartían el mismo patrón. Un objeto que llegaba antes que su portador. Al principio pensé que buscaba conexiones donde no las había. Es humano. Pero empecé a anotar fechas. En privado. Solo para mí. Y cuanto más miraba, más claro se volvía. No era aleatorio. Incidente 2, los minutos perdidos. Este ya no tuvo que ver con equipaje ni con sistemas en tierra. Nos involucró directamente. Fue un vuelo nacional de duración media. Lo bastante largo como para estabilizarse en crucero, pero lo bastante corto como para que cada minuto cuente. En este tipo de rutas, el tiempo lo es todo: combustible, perfiles de descenso, límites de servicio de la tripulación. Todo se apoya en márgenes previsibles. El tiempo estaba completamente despejado. No, mayormente. Despejado. Sin actividad convectiva, sin anomalías en la corriente en chorro, sin necesidad de cambios de altitud. Uno de esos días en los que volar se siente casi automático. Alcanzamos crucero pronto. Motores estables. Flujo de combustible dentro de lo previsto. Velocidad respecto al suelo normal para la altitud y el viento. Nada fuera de lugar. A mitad de ruta, el control aéreo nos pidió que confirmáramos nuestra posición. No es imposible que ocurra, pero sí poco habitual. Normalmente ya lo saben: radar, ADS-B, transpondedor. Nuestra posición se sigue en tiempo real. Leí las coordenadas. Hubo una pausa en la frecuencia. Nos pidieron repetirlas. Lo hice. Otra pausa. Entonces nos solicitaron confirmar nuestra velocidad respecto al suelo. Miré la pantalla. Normal. Miré al primer oficial. Se encogió de hombros. Todo parecía correcto. El control confirmó y nos autorizó a continuar. Fin de la comunicación. En ese momento no le di más importancia. Unos minutos después, nos transfirieron al siguiente sector antes de lo previsto.
El primer oficial y yo lo notamos al mismo tiempo. Tocó la pantalla de navegación y preguntó si los datos de viento podían haberse actualizado mal. Los comprobamos. Coincidían con el pronóstico. Revisé el plan de vuelo. Según el reloj, íbamos adelantados. Según la velocidad respecto al suelo, no. Según los motores, no. No cuadraba. El resto del vuelo fue normal. Descenso, aproximación, aterrizaje. Sin incidencias. No fue hasta después de apagar motores cuando decidí revisar los datos, más por hábito que por inquietud. Las tendencias del motor estaban limpias. El consumo de combustible, exacto. Sin picos. Sin anomalías. Luego miré las marcas de tiempo. La grabadora de datos mostraba algo extraño, el avión había pasado de un punto de referencia a otro en menos tiempo del que la distancia permitía. Las marcas eran secuenciales. Limpias. Sin errores ni solapamientos. Era como si el avión hubiera atravesado un tramo de espacio aéreo sin consumir el tiempo correspondiente. Se lo enseñé al primer oficial. Recalculó manualmente. Llegó a la misma conclusión. Revisamos todas las explicaciones razonables. ¿Viento de cola? No. ¿Desviación de altitud? No. ¿Error de instrumentos? Verificado con sistemas independientes. ¿Fallo de GPS? Posible, pero improbable dada la coherencia entre sensores. Al final hicimos lo que siempre hace la aviación cuando algo no compromete la seguridad, registrarlo y seguir adelante. 3 meses después volvió a ocurrir. Ruta distinta. Avión distinto. Duración similar. Mismo resultado. Esta vez el control aéreo lo notó antes. Nos pidieron reducir velocidad en crucero. Eso es inusual. No se hace salvo que el espaciamiento esté desfasado. Reducimos ligeramente. Dentro de lo normal. Minutos después, nos pidieron reducir de nuevo. Según ellos, nos acercábamos demasiado rápido al tráfico precedente. Según nuestras pantallas, no era así. No había tráfico visual. No había alertas CAS. Nada. Tras aterrizar, solicité por los canales habituales los datos de sincronización del ATC. Tardaron en llegar. Para cuando los recibí, casi lo había olvidado. Sus marcas de tiempo no coincidían con las nuestras. En su sistema, habíamos atravesado sectores controlados antes de lo que indicaban los sistemas de a bordo. No por segundos. Por minutos. Después de eso, dejé de comentarlo abiertamente. No porque nadie me lo pidiera, sino porque reconocí la expresión que recibía al hacerlo. El asentimiento educado. La catalogación mental bajo, curioso, pero irrelevante. La aviación no premia la curiosidad si no mejora la seguridad o la eficiencia. Todo lo demás es ruido. Aún así, empecé a prestar más atención. Algunos vuelos se sentían más largos de lo previsto. Otros, más cortos. La mayoría normales. Los que no lo eran no tenían relación con el clima, el tráfico ni el tipo de aeronave. No encontré un patrón claro. Ninguna altitud o latitud específica. Solo tramos de cielo que parecían dejarte pasar más rápido de lo debido. No sentías nada. No veías nada. No oías nada. Si no mirabas los números, no sabías qué había ocurrido. Eso era lo que más me inquietaba. Cuando algo es peligroso, esperas señales. Alarmas. Vibraciones. Estrés. Esto no parecía peligroso. Parecía eficiente. Como si el cielo hubiera decidido que no necesitábamos pasar tanto tiempo allí. Después de la tercera vez, dejé de pensar que era casualidad. Después de la cuarta, que era cansancio. Después de la quinta, empecé a preguntarme qué pasaría si nos quedáramos en uno de esos tramos más tiempo del habitual. Hasta ahora, nunca lo hemos hecho. Al menos, no deliberadamente. Incidente 3, la transmisión. Este me llevó tiempo comprenderlo. En el momento en que ocurrió,
no hubo nada que destacara. Sonó exactamente como un piloto haciendo su trabajo. Estábamos en crucero, a media mañana, con cielos despejados. Espacio aéreo internacional, dentro de los corredores comerciales habituales. La radio estaba ocupada, como siempre, informes de posición, confirmaciones de altitud, transferencias entre sectores. Tráfico normal. Entonces entró una llamada en nuestra frecuencia. Fue breve y profesional. La voz identificó una aeronave por su indicativo y número de cola, dio posición, altitud y rumbo, y solicitó confirmación de tráfico en la zona. Nada fuera de lo común. Miré la pantalla de tráfico. No había nada cerca. Antes de que pudiera responder, el control aéreo contestó. Confirmaron la llamada, emitieron un aviso rutinario y autorizaron a la aeronave a continuar su rumbo. Fraseología estándar. Fluida. De manual. La voz sonaba tranquila. Masculina. De mediana edad, si tuviera que adivinar. Tenía un acento leve, difícil de ubicar, pero no inusual. Los pilotos vuelan internacionalmente todo el tiempo. Recuerdo pensar, de forma casi inconsciente, que su radio sonaba antigua. No mal. Solo, más plana. Menos procesada. Podía ser cualquier cosa. La calidad varía mucho entre equipos. Nunca vimos la aeronave. Ni visualmente. Ni en el CAS. Ni en el radar. Eso, por sí solo, tampoco es extraño. A veces el tráfico está fuera de cobertura, protegido por el terreno o simplemente filtrado momentáneamente. Sucede. Unos minutos después, el avión volvió a llamar. La misma voz. El mismo tono calmado. Agradeció al control y reportó que ya no estaban en la zona. Después, la frecuencia cambió. El resto del vuelo transcurrió sin incidentes. No fue hasta esa noche, durante una escala, cuando el primer oficial lo mencionó. Me preguntó si el indicativo me había sonado raro. Me encogí de hombros. Los indicativos cambian constantemente, charter, carga, reposicionamientos. Dijo que, por curiosidad, había intentado buscarlo en el sistema. No aparecía. Eso es poco común, pero no inaudito. Las bases de datos no siempre están completas. Existen indicativos temporales. Algunos vuelos militares no figuran correctamente en sistemas civiles. Luego me mostró algo más. El indicativo no faltaba. Había sido retirado. Décadas atrás. El número de cola correspondía a una aeronave que desapareció en mar abierto hacía más de 50 años. Sin llamada de socorro. Sin restos confirmados. El registro oficial la clasificaba como perdida. El indicativo se retiró poco después. Nadie lo había reutilizado desde entonces. Sentí un nudo en el estómago. Sacamos la grabación de cabina de nuestro vuelo. La transmisión estaba ahí. Clara. Limpia. La escuchamos varias veces. La voz no había cambiado. Sin distorsión. Sin ruido extraño. Nada que sugiriera una interferencia evidente. El control aéreo confirmó que también la habían oído. Cuando preguntamos si habían tenido retorno de radar, la respuesta fue inmediata: no. Ni radar primario. Ni transpondedor secundario. Nada. Solo la voz. Alguien sugirió una retransmisión. Una grabación antigua filtrándose en la frecuencia. Una emisión repetida accidentalmente. La explicación no se sostenía. No era una grabación. Había sido interactiva. La conversación terminó ahí. No porque alguien la cortara, sino porque nadie quería seguir tirando del hilo. Hay momentos en la aviación en los que entiendes que te has topado con algo que no tiene lista de verificación. Nos recomendaron, de forma discreta, no presentar nada más allá de una anotación mínima. Transmisión no identificada. Esa frase cubre mucho. La grabación quedó archivada. La operación continuó. Me convencí de que era una coincidencia superpuesta a otra.
Que alguien había reutilizado un indicativo antiguo sin actualizar sistemas. Solo que eso no explicaba el número de cola. Ni el hecho de que la aeronave hubiera reportado una posición que coincidía exactamente con donde habría estado el avión desaparecido, si hubiera seguido su último rumbo conocido, ajustado a la ruta actual. Ese detalle salió más tarde, en una conversación extraoficial con alguien que había investigado más de la cuenta. La siguiente vez que escuché ese indicativo no fue en uno de mis vuelos. Fue tomando un café, en una sala de tripulación, al otro lado del mundo. Otro piloto lo mencionó de pasada. Dijo que una vez había oído una transmisión que no coincidía con nada en sus pantallas. Dijo que la voz sonaba antigua. Cuando le pregunté el indicativo, dudó. Luego me lo dijo. Era el mismo. No lo había buscado. No había querido hacerlo. Ninguno de los dos dijo nada más después de eso. Hay fantasmas en la aviación, aeropuertos que aparecen en la niebla, pistas que no deberían estar ahí, luces sin origen claro. La mayoría de esas historias se deforman al contarlas. Esta no necesita adornos. Incidente 4, los orbes azules. Este fue el primero que no pude explicar ni siquiera de forma provisional. No porque fuera espectacular, sino porque fue inequívocamente visible. Vuelo nocturno. Ruta internacional. Altitud de crucero estable. El cielo estaba limpio, sin luna, con una visibilidad excelente. La iluminación de cabina era mínima, la necesaria para no perder adaptación nocturna. A unas millas por delante, ligeramente por debajo de nuestra altitud, aparecieron 3 puntos de luz. No parpadeaban. No emitían estelas. No mostraban colores de navegación. Eran azules. De un azul uniforme, intenso, sin halo ni variación aparente. No se movían como tráfico convencional ni como estrellas. Estaban demasiado definidos y demasiado bajos. El primer oficial los vio al mismo tiempo que yo. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Es una reacción común, el cerebro intenta encajar lo que ve antes de verbalizarlo. Aumenté ligeramente el brillo del panel y consulté el CAS. Nada. No había retornos de radar meteorológico ni eco alguno en el sistema de tráfico. Ajusté la ganancia manualmente. Sin cambios. Volví a mirar al exterior. Las luces seguían ahí, manteniendo una formación triangular imperfecta. No era rígida, pero tampoco aleatoria. Se desplazaban en paralelo a nuestra ruta, con una velocidad aparente similar a la nuestra. Durante unos segundos pensé en satélites. Lo descarté de inmediato, estaban demasiado bajos y el movimiento no coincidía. Pensé en drones. La altitud lo hacía imposible. Solicité al control información de tráfico en nuestra zona. La respuesta fue inmediata, no tenían nada registrado en ese sector, ni civil ni militar. Mientras hablábamos por radio, los orbes cambiaron. No aceleraron. No viraron. Simplemente, se separaron. Cada uno tomó una trayectoria distinta, suave, sin brusquedad. Uno descendió hasta desaparecer en la oscuridad. Otro se desplazó lateralmente hasta que se apagó, como si alguien hubiera cerrado un interruptor. El tercero ascendió de forma constante hasta perderse entre las estrellas. Todo ocurrió en menos de 10 segundos. No hubo destello. No hubo sonido. No hubo interferencias en la radio. El silencio en cabina fue total. Activamos el registro de evento visual, más por protocolo que por convicción. Anotamos hora, posición, altitud y rumbo. Lo describimos con precisión técnica, evitando interpretaciones. Aún así, sabíamos cómo iba a leerse. Tras el aterrizaje, completamos el informe. El personal de operaciones escuchó con atención educada. Hicieron preguntas estándar. Clima. Tráfico. Fatiga. Consumo de cafeína. Todo lo esperable. Días después recibí la respuesta oficial. Fenómeno no identificado. Sin impacto operativo. Caso cerrado. Semanas más tarde, en otro aeropuerto, un comandante que apenas conocía me preguntó si alguna vez había visto luces azules en crucero.
No explicó por qué lo preguntaba. Yo tampoco le pedí detalles. Asentí. No hablamos más del tema. Desde entonces, cada vez que vuelo de noche, hay un momento en el que bajo instintivamente la mirada del panel y observo el cielo durante unos segundos más de lo necesario. Nunca las he vuelto a ver. Pero sé que no fue una ilusión. No cuando dos personas vieron lo mismo, al mismo tiempo, desde el mismo ángulo, con la misma descripción. La aviación te enseña a confiar en los instrumentos, pero también en tus ojos. Sobre todo cuando ambos coinciden en que algo estuvo ahí. Y ya no lo está. Incidente 5, el aeropuerto que no figuraba. Este fue el único incidente que ocurrió en tierra. Y, paradójicamente, el que más tiempo me acompañó después. Era una llegada nocturna, tras un vuelo largo. El cansancio era el habitual, nada fuera de lo normal. El aeropuerto de destino era pequeño, regional, con pocas operaciones nocturnas. Ya lo había visitado antes. La aproximación estaba autorizada y el clima era estable, viento leve, techo alto, visibilidad suficiente. Todo dentro de parámetros. Configuramos la aproximación según carta. A unas 40 millas, el FMS mostró una referencia que no esperaba. Un identificador de aeropuerto apareció brevemente en pantalla. No estaba en nuestra ruta ni en el plan de vuelo. Tampoco coincidía con ningún alternativo cargado. Fue un destello corto, apenas un par de segundos, antes de desaparecer. Pensé en un refresco de base de datos. No es raro que el sistema muestre referencias cercanas durante una actualización interna. Minutos después, al descender por debajo de 10.000 pies, ocurrió de nuevo. Esta vez no fue solo un identificador. Apareció una pista. Una pista completa, con orientación, longitud y elevación. Demasiado bien definida como para ser un error gráfico. El FMS la marcaba como activa y compatible con nuestro perfil de aproximación. No estaba en ninguna carta. Verifiqué posición. Coincidía con una zona que, según el mapa, era terreno no urbanizado. Sin aeropuerto registrado. Sin ayudas a la navegación asociadas. Miré al primer oficial. Él también la veía. Solicité confirmación al control, pregunté por tráfico o instalaciones no publicadas en la zona. Hubo una breve pausa. Dijeron que no tenían constancia de nada. Nos autorizaron a continuar la aproximación prevista. Seguimos. A unas 15 millas, apagamos la automatización para el tramo final. Fue entonces cuando la vi. Luces de aproximación. No eran las del aeropuerto de destino. Estaban desplazadas varios grados al norte. Una línea limpia, blanca, perfectamente alineada. A simple vista, parecía una pista operativa. No estaba donde debía haber nada. Durante un segundo largo, mi cerebro hizo el ejercicio peligroso. Si giramos ahora, encaja. Altitud correcta. Distancia correcta. Configuración correcta. Pero no había autorización. No había carta. No había aeropuerto. Ignoramos las luces y continuamos hacia el destino real, que apareció poco después, exactamente donde debía. Aterrizamos sin novedad. Durante el rodaje, el primer oficial rompió el silencio y dijo algo que me sorprendió. Parecía un aeropuerto abandonado. No lo había mencionado antes, pero era exactamente lo que había pensado. Esa noche revisé imágenes satelitales de la zona. No había nada. Ni pistas antiguas, ni marcas borradas, ni instalaciones militares desmanteladas. Solo terreno. Días después, por curiosidad, consulté una base de datos histórica de aeropuertos cerrados. Encontré una referencia. Un aeródromo militar provisional, construido décadas atrás, usado durante un periodo muy corto y clausurado sin dejar infraestructura permanente. Las coordenadas coincidían con lo que vimos. La pista había sido de tierra compactada, con iluminación temporal. No debería haber quedado nada. Mucho menos luces. Nunca volví a ver ese identificador en el FMS. Nunca más aparecieron esas luces. Ningún NOTAM lo mencionó.
Nadie en la compañía tenía registro de algo similar. Sin embargo, desde entonces, cada vez que hago una aproximación nocturna a un aeropuerto pequeño, verifico 2 veces que las luces que sigo estén exactamente donde dicen las cartas. Porque aquella noche, por unos segundos, el avión y todos sus sistemas parecían completamente dispuestos a llevarnos a un lugar que, oficialmente, ya no existía. Incidente 6, el silencio total. Este fue el único incidente que provocó una reacción física inmediata. No miedo. Algo más primario. Ocurrió en crucero, de noche, sobre océano. Ruta larga. Altitud estable. El tráfico en la zona era escaso, pero no inexistente. Las frecuencias solían estar tranquilas, con llamadas espaciadas y rutinarias. Llevábamos casi 1 hora sin transmisiones relevantes. Nada extraño. Entonces la radio se apagó. No gradualmente. No con interferencias. Simplemente dejó de existir sonido alguno. El portador seguía activo, las luces del panel estaban encendidas, pero no había ruido de fondo. Ni estática. Ni portadora lejana. Nada. Intenté transmitir. La indicación de emisión funcionaba, pero no hubo retorno. Cambiamos de frecuencia. Luego a la de respaldo. Luego a la de emergencia. Silencio absoluto. Comprobamos el sistema eléctrico. Sin fallos. Buscamos alertas. Ninguna. El resto de instrumentos funcionaba con normalidad. Durante años de vuelo aprendes a identificar el silencio normal de una frecuencia poco utilizada. Esto no era eso. Esto era como si el concepto mismo de radio hubiera sido eliminado del entorno. Miré el reloj. Pasaron 30 segundos. Luego 1 minuto. En condiciones normales, ya deberíamos haber oído algo, una transmisión lejana, una portadora, una superposición. El espectro radioeléctrico nunca está completamente vacío. El primer oficial me miró y, sin que lo comentáramos, ambos miramos el CAS. Sin tráfico. No solo cercano. Ninguno. No había retornos, ni siquiera a largo alcance. Era como si estuviéramos solos en el cielo. El radar meteorológico tampoco mostraba nada. Ni ecos. Ni ruido. Seguíamos volando. Motores normales. Navegación precisa. El avión no parecía afectado. Miré de nuevo el reloj. 3 minutos. No fue hasta entonces cuando sentí la reacción física, una presión en el pecho, leve pero clara. La sensación de estar fuera de algo, no dentro de un problema, sino fuera del sistema. A los 4 minutos exactos, el sonido volvió. No de golpe. Primero un leve susurro de estática. Luego una transmisión cortada. Después, el flujo normal de la frecuencia. Voces superpuestas. Todo como siempre. El CAS volvió a mostrar tráfico. El radar meteorológico recuperó el ruido habitual de fondo. Recibimos una llamada del control preguntando por qué no habíamos respondido a las 2 últimas instrucciones. Respondí de inmediato. Confirmé posición y altitud. No mencioné nada más. Tras el vuelo, revisamos registros. No había ninguna interrupción registrada en los sistemas de comunicación. Ninguna caída de energía. Ninguna anomalía. El control confirmó que, durante esos minutos, nuestro avión había desaparecido de sus comunicaciones, pero no del radar. Para ellos, simplemente habíamos dejado de responder. No hubo informe formal. Se archivó como interferencia no determinada. Desde entonces, cada vez que una frecuencia se queda en silencio más tiempo del normal, miro el reloj sin darme cuenta. Porque hay silencios que indican calma. Y otros que indican ausencia. Incidente 7, el pasajero que no contaba. Este fue el último incidente como tal. Después de este, ya no volví a pensar en ellos como hechos aislados. Vuelo nocturno. Cabina llena, ocupación casi completa. Ruta rutinaria. Nada destacable en el briefing previo. La lista de pasajeros estaba cerrada y verificada.
Durante el crucero, la jefa de cabina solicitó acceso a cabina. Su tono era profesional, pero contenido. Cuando entró, cerró la puerta con más cuidado del habitual. Me preguntó si habíamos hecho algún cambio de última hora en la asignación de asientos. No. Había un pasajero que no aparecía en el manifiesto final, pero sí estaba físicamente a bordo. Asiento de ventanilla, fila intermedia. Tranquilo. No causaba ningún problema. Simplemente, no figuraba. Pensé en un error administrativo. Sucede. Cambios de última hora, vuelos en conexión, reasignaciones manuales. Le pedí el pase de embarque. Lo tenía. Era válido. Código correcto. Vuelo correcto. Fecha correcta. Pero el número de documento no coincidía con ningún registro. Ni en la lista original ni en la actualizada. Pedí que no se alarmara a nadie. Que continuaran el servicio con normalidad. Más tarde, cuando tuve un momento, revisé el sistema yo mismo. El asiento figuraba como vacío. No bloqueado. Vacío. Cuando aterrizamos, observé discretamente el desembarque desde la puerta de cabina. Vi al pasajero salir. No hizo nada extraño. No miró a nadie. No parecía nervioso. Solo uno más. Horas después, ya en el hotel, revisé de nuevo el manifiesto histórico. El asiento seguía figurando como no ocupado. Para el sistema, esa persona nunca había estado allí. Nunca se presentó reclamación. Nunca apareció un nombre. Nunca hubo seguimiento. Era como si el avión hubiera aceptado a alguien que no estaba previsto, y luego lo hubiera soltado. Incidente 8, el registro que cambió solo. Este no ocurrió durante un vuelo, sino revisando documentación. Semanas después del incidente del pasajero, estaba ordenando informes antiguos. Por rutina, no por necesidad. Fue entonces cuando noté algo. Uno de los informes había cambiado. No el contenido técnico. Las fechas. Un incidente que recordaba perfectamente fechado en marzo aparecía ahora en abril. Otro había desplazado su hora de ocurrencia. Minutos, a veces horas. No eran errores de archivo. Los cambios eran coherentes entre sí, como si alguien hubiera reajustado la línea temporal completa para que encajara mejor. Consulté copias antiguas. No coincidían. No lo denuncié. No había forma de hacerlo sin parecer paranoico. Simplemente dejé de revisar documentos antiguos. Desde entonces, guardo copias personales de todo. Por si acaso. Final, la habitación incorrecta. Con el tiempo entendí algo que al principio se me escapaba. Ninguno de los incidentes fue catastrófico. Ninguno puso en peligro directo el vuelo. Ninguno dejó pruebas claras. Todos ocurrieron en espacios intermedios. Entre sectores. Entre minutos. Entre registros. Entre lo que el sistema espera y lo que realmente sucede. La aviación es un sistema cerrado que funciona porque todo encaja. Cuando algo no encaja, lo llamamos anomalía y seguimos adelante si no afecta a la seguridad. Pero, ¿y si algunas anomalías no son fallos, sino excesos? Tramos de cielo donde el tiempo no corre igual. Voces que siguen transmitiendo aunque el avión ya no esté. Aeropuertos que aún recuerdan haber sido usados. Silencios donde el mundo se apaga durante unos minutos. Personas que atraviesan el sistema sin dejar rastro. Habitaciones que existen, pero no deberían. Quizá no son errores. Quizá son espacios residuales. Lugares que nadie cerró del todo. Y quizá, de vez en cuando, entramos en uno sin darnos cuenta. Si estás escuchando esto en la habitación incorrecta, quiero que te fijes en algo. No en lo que ves, sino en lo que no cuadra. Porque casi nunca es el monstruo lo que da miedo. Es la sensación de que todo funciona, cuando en realidad estás en el lugar equivocado. Y lo peor no es entrar en la habitación incorrecta. Es salir de ella sin saber qué parte de ti se quedó dentro.